Eso. Vamos a empezar este tiempo con una oración. ¿Ya? Listo. Padre amado, te agradezco por este día. Mi amado Jesús, te agradezco por todo lo bueno que haces con nosotros. Te pido que en este momento tomes control tú, como siempre, de la situación, de las palabras. Te agradezco por la palabra que has dado a tu congregación hoy y porque me has usado para traerla, Señor. En este momento sé que eres tú hablando y sé que eres tú dándonos revelación, dándonos enseñanza. Espíritu Santo, sé nuestro maestro, abre nuestros corazones y que nuestros corazones sean esa tierra fértil en la que es sembrada tu palabra para después dar una cosecha abundante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ustedes ven ahí, esta prédica se llama Manos a la Obra y ya les voy a decir por qué. Les voy a recordar la prédica que hace como unas 3 semanas nos dio el pastor Emma y el pastor Juli. Y esta prédica es como el complemento de esas dos. Les voy a hacer acuerdo que el pastor Emma nos habló sobre una visión. Su prédica se llamaba La Visión Pro. Y él nos hablaba de que todos tenemos un llamado. Todos aquí tenemos un llamado. Y él nos hablaba que sería importante que hablemos con Dios y le digamos, le preguntemos cuál es ese llamado para nosotros para poder estar aquí. Nos decía que le mostremos a la gente quién es Dios en nosotros y traigamos a la gente a la iglesia. Después, Juli nos habló sobre, se llamaba tiempo de arrebatar. Él nos decía, ok, tú ya tienes tu llamado, tú ya tienes una visión, pero también tienes una vida personal. Y él nos decía que esta vida personal sea guiada por Dios, que todo lo vamos a encontrar en la Biblia. Todo lo que sea para nuestro propósito está en la Biblia. En resumen, esas eran sus 2 prédicas, ¿verdad? Ahora, Dios me ha dado esta palabra para traerles a ustedes y es el final. Y Dios me decía que todos tenemos un lugar en esta iglesia. Todos tenemos, tú eres importante para la iglesia, todos y cada uno. Créeme que siempre cuando alguien llega aquí nos preocupamos por saber su nombre y cómo está y qué necesita y su familia qué necesita, porque ese es el llamado que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia. Como Iglesia Gracia, nosotros tenemos un llamado a levantar familias, a que Dios cure a la familia si es que eso se necesita, ¿ya? Entonces, Dios me decía que hoy es momento de que ya, ok, tienes tu llamado, ya sabes cuál es, ya le escuchaste a Dios, ya tienes tu vida, sabes qué es lo que tienes que hacer y ordenarla. Y si está ordenada, ya sabes cómo, para qué. Y Dios hoy me mostraba, ok, ya tienes todo eso, entonces es momento de aplicarlo en la iglesia. ¿Ok? Ustedes saben que todos somos el cuerpo de Cristo, todos como, o sea, la Iglesia Gracia y la Iglesia de Más Allá y la Iglesia de Cotocollao y la Iglesia del Sur, no sé, todos formamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero hoy quiero hablarles específicamente de lo que es gracia, ¿ya? Y vamos a leer. Dice, ahí está, Romanos 12, 4, 8. Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use. Bueno, ya, voy a parar un ratito aquí para terminar la idea. Y es lo que yo les decía. Todos formamos parte del cuerpo general de Cristo, ¿verdad? Que es toda la iglesia. Pero hoy les quiero hablar como gracia en específico, y ahí me gusta porque Javi y Angie sabían lo que iba a predicar. Pero sí se acuerdan que cuando llegaron, Javi dijo, qué bonito que es que nosotros como iglesia nos comportemos como un equipo, porque les veíamos a los chicos con la camiseta de Colombia y Javi nos decía, eso es la iglesia, es un equipo. Entonces, en el equipo que hay delanteros, arqueros, hay volantes, ok, y cada quien cumple su función, ¿no es cierto? Y todos son importantes, o el arquero es más importante que el delantero. No, nada que ver. No es más importante el uno que el otro.
Y Dios me decía y me vuelve a repetir, hoy tú eres importante para Gracia, para levantar esta iglesia, y por eso se llama Manos a la Obra esta prédica, porque ya les dije, ya los dos pastores nos dijeron, ok, tienes un llamado, y Dios hoy te dice, ya tienes el llamado, manos a la obra. Gracia necesita, ustedes están viendo que abrimos Gracia en el Valle, y ahora hay que estar allá y acá, allá y acá, y por eso hay gente que tiene que levantarse para la obra. Y Dios me decía, súper importante, no piensen que lo que hacen es poco, no piensen que lo que les digo, el arquero es más importante que el delantero, el que mete goles, no, los dos son igual de importantes. El que limpia la iglesia, es que yo solo limpio la iglesia, no, es que es más importante el que está delante predicando, no, todos tenemos un papel, todos cumplimos un papel y todos somos importantes. Y por eso me detuve ahí. Dice, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y Romanos, esto vuelvan a leer en su casa. Y miren, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu don? ¿Qué don te dio Dios a ti? Y aquí dice, si Dios te dio el don de enseñar, hazlo. Si Dios te dio el don de animar y de socorrer a los necesitados, hazlo con amor, hazlo con generosidad, hazlo siempre con abundancia. De esta manera, nuestro equipo, qué bonito, o sea, lo que dijo el Javi en la mañana, nuestro equipo puede levantar esta iglesia que ahora lo estamos necesitando. Al inicio de este año, en enero, nosotros recibimos una palabra, todos como iglesia, que este iba a ser el año de la cosecha. Y hoy estamos viendo que a tantas familias llegamos, que ya llegamos al valle. ¿Y qué cosechamos? La apertura de una nueva iglesia. Y no es para glorificarnos nosotros como que, ya tenemos 3 iglesias, una en Otavalo, una en Quito, una en el valle, somos pero una bestia. No, no es así. No es que tenemos 3 iglesias y vamos a ir coleccionando iglesias. No, simplemente que Dios nos ha dado la bendición de llegar a tantas familias que ya no cabíamos aquí. Necesitábamos una nueva iglesia. Cosechamos de eso. Entonces, Dios nos dice eso. Lo hicimos con tanto amor que más familias llegaron y se quedaron. Y ahí dice, mira, si es el demostrar compasión, que lo haga con alegría. Y aquí muchas veces, o sea, siempre ha habido testimonios de que cuando una persona llega aquí, lo primero que ve es una sonrisa. Y eso es súper lindo. Entonces, tú cumples una función en esta iglesia. No sé cuál, no me voy a poner a decir individualmente tú y tú y tú y no. Cada quien sabe, pero tú tienes una función en esta iglesia y para funcionar necesitamos que te levantes y pongas manos a la obra, con esmero, con amor. Y lo que decía en el versículo, en el 4, dice, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que nosotros ejercitemos nuestra fe para poder empezar a actuar, ¿ok? Quiero decirles que en 1 Corintios 12, del 12 al 27, Dios vuelve a decir lo mismo, Pablo vuelve a decir lo mismo, ¿ya? No les puse porque como ven del 12 al 27 son full versículos, pero sí quiero que vayan y los lean. Pero lo que me gusta de que dicen Corintios es que aquí él habla de las funciones y dice, el ojo que no quiera ser oreja, la boca que no quiera ser pie. ¿Por qué? Porque si tú no estás en el lugar que Dios te puso, esa función no se está cumpliendo. Entonces si el pie no funciona, nosotros caminamos así, ¿no es cierto? Para que la iglesia camine y funcione y hable y mueva los brazos y mueva la cabeza y mueva todo su cuerpo, para que la iglesia funcione así, cada quien debe ubicarse donde tiene que estar. Entonces, ponte en el lugar en el que Dios te está llamando a estar. No, y vuelvo y repito, no pienses que es menos importante lo que estás haciendo. No, lo que tú haces es importante. Créeme que Dios ve cada cosa. Si llegaste temprano y estás sacando las sillas, las mesas, eso es importante, porque si tú no lo haces,
se pierde tiempo mientras los niños están ahí. Créanme, que se sale con los niños y toca hacerles sentar de una, porque si no, se fueron a la cancha, se fueron atrás, o sea, los niños se dispersan full rápido. Entonces, si uno no tiene ya las sillas y mesas preparadas allá, los niños se nos volaron. Y ahí hasta reunirles a todos, nos fregamos, no empieza la clase. Entonces, vamos al siguiente versículo, que es Efesios 4, 11 al 12. Y dice, él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. Les voy a leer de una vez el siguiente versículo, que es, no acabé de leer. ¿Cómo es esto? A ver, creo que está mal puesto. El siguiente versículo es Primera de Pedro, ya no es Efesios. Ya, Primera de Pedro dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, nuevamente, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente vuelve Dios a decir, el que hace esto, hágalo con amor. El que hace lo otro, hágalo con fortaleza. El que hace esto, hágalo con fe. Nuevamente Dios nos vuelve a decir, pero ¿por qué les puse este versículo que es tan importante? Porque al final dice, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Y aquí nosotros debemos entender algo que es súper importante cuando empezamos a servir, y es que todo lo que somos es por Él, es para la gloria de Él. Nada lo hacemos nosotros. Y yo estaba leyendo algo que decía, empezar a seguir tu llamado es un acto que nos sobrepasa a nosotros. Es decir, si Dios me va a poner a mí en un lugar en el que yo me manejo, pero de lo lindo, ¿dónde está la gloria de Dios? Porque van a decir, la Day es buenaza para predicar, así que es buena para dar palabra. Créanme que estoy aquí. Y es solo por la gracia de Dios. Porque yo me acuerdo hace unos 3 años, que yo prediqué y estaba tan nerviosa y me olvidé de decir tantas cosas que Dios me había mandado a decir, y para mí no salió bien. Entonces yo me bajé y dije, ni más, nunca más en la vida. Y me bajé y hablé con el Cris y yo lloraba y le decía, Cris, mira, tú sabes que a mí no me gusta desobedecerte. Si tú me mandas a predicar, me voy a esforzar y lo voy a hacer. Te voy a obedecer porque tú eres mi pastor. Pero no me mandes, por favor. No me mandes. Yo le dije eso al Cris y el Cris hizo lo mismo, se rió. Y yo lloraba y él se reía. Y me decía, ok, Daya, o sea, no te voy a... Y nunca más Cris me volvió a mandar. Y es eso, porque a mí no me gustaba subirme aquí y hablar. Entonces, si yo hoy estoy aquí parada y les estoy hablando así, es solo por la gracia y la gloria de Dios. Amén. Y aquí yo logré entender cuando el Cris muchas veces nos dice, si algo bueno vieron en mí, es gracias a Él. Y aquí yo logré entender eso de verdad, porque yo decía, o sea, el Cris es súper buena persona, es súper buen amigo. Y bueno, ustedes y muchos de aquí le han tomado como padre espiritual. Él es súper buen padre. Para mí es un padre espiritual, súper buen padre. Y ahí entendí que de verdad, si él no tuviera a Dios, se equivocaría mucho más de lo que se equivoca. Y por eso les digo, tengan en claro, yo sé que de aquí mucha gente va a venir donde nosotros y nos va a decir, yo quiero servir en esto y en lo otro y en lo otro y en lo otro. Pero antes de que hagan eso, quiero que sepan de verdad que la gloria siempre es de Dios. Por eso aquí dice, en todo sea alabado por medio de Jesús. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Todo lo que nosotros hacemos, el centro de todo es Jesús. Y vamos a Gálatas 5:14. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a leer
junto con Filipenses 2 del 3 al 5. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y nuevamente volvemos. ¿Qué dice? Primero les puse lo que dice. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después, hablando del servicio, dice, cada uno debe velar por los intereses no solamente suyos, sino también de sus hermanos. Y así nosotros podemos comportarnos realmente como un equipo, más que eso, como una familia. Yo siempre les digo aquí, realmente ustedes son mi familia. Y como les digo, realmente cuando ustedes llegan aquí, nosotros nos preocupamos por saber cuál es tu nombre y cuál es el nombre de tu familia. Incluso se les pregunta cuándo cumples años para poderte felicitar y estar contigo. Y eso es lo que nos manda a hacer Dios. Y así es como este es el centro del servicio. Yo me acuerdo hace unas 3 semanas, yo les reuní a los jóvenes. Les cuento, con los jóvenes nosotros salimos, les damos una palabra y les hacemos un juego. ¿Para qué es el juego? No solo para que se entretengan, sino porque queremos que entre ellos se hagan amigos. Y casi no lo logramos. Les soy sincera, casi a veces no lo logramos, porque ustedes saben que muchas veces los jóvenes son cohibidos, callados, entre ellos no les gusta mucho conversar. Casi no lo habíamos logrado, pero seguíamos intentando. Desde el Día de la Madre vino el Día del Niño y después el Día del Padre. Como ustedes saben y les habíamos contado, quienes se encargaron de todo esto fueron los jóvenes, de preparar la manualidad, de preparar el programa, los juegos, el detalle para los papás, para las mamás, para los niños. De todo esto se encargaron los jóvenes. Y ustedes les hubieran visto, parecían hormiguitas. No, yo no sirvo para recortar así, ya, entonces tú te pones acá. Y yo mejor hago esto, ya, listo, tú te pones acá. Y mientras el uno recortaba, le pasaba al otro para que pegue, le pasaba al otro para que dibuje, le pasaba al otro para que pinte. Y entonces parecían hormiguitas todos trabajando. Y de repente me empecé a dar cuenta que ya conversaban entre ellos. De algunos recién conocí su voz. Es verdad, algunos ni siquiera hablan cuando llegan. Y es como que, hola, ven, pasa, bienvenido. Y se sienta. Entonces, cuando ellos estaban sirviendo, estaban hablando, se estaban haciendo amigos. Y después, al siguiente fin de semana, yo ya vi que venían y se saludaban y se abrazaban y conversaban ya fuera de cuando estábamos haciendo ya las cosas. Y hablaban y conversaban y eso a mí me encantó, la verdad me encantó. Y yo les hice ver eso a los jóvenes. Hace 2 semanas les reuní y les digo, miren, les agradezco todo lo que hicieron porque estos 3 programas salieron bien gracias a ustedes, primero. Y segundo, les dije, gracias a Dios, logramos lo que queríamos tanto hacer con los jóvenes y no habíamos logrado. Y es que se relacionen entre ellos. ¿Para qué? Porque cuando ellos son amigos, empiezan a servir. Y cuando ellos estaban sirviendo, todo funcionó y todo salió bien. ¿Y qué pasa? Si todos hiciéramos lo mismo, nos relacionamos y somos hermanos y amas a tu prójimo y le tienes paciencia a tu prójimo y le ayudas a tu prójimo, a tu hermano que está aquí en la iglesia, todos empezamos a funcionar como hormiguitas, como le digo, mira, yo no sirvo para esto, pero ponme a mí aquí en esto. Ok, dale, tú haces esto, tú haces esto, tú haces lo otro y todos funcionamos así como un cuerpo y levantamos a la iglesia, que eso es a lo que estamos llamados a hacer, a levantar a la iglesia. Y mira, no está mal, y yo ahorita me doy cuenta. Cuando yo me casé con el Dieguito, él era, creo que tenía meses de ser cristiano y yo ya llevaba años siendo cristiana. Y cuando nos casamos yo le dije, siempre le repetía, verás, yo le decía, bueno, tenemos que llegar a las 8:30. ¿Pero por qué? Si el culto empieza a las 9. Yo decía, es que tenemos que ir a ayudar y hacer esto y hacer lo otro. Y no, pero es que lleguemos a las 9. Y yo le decía, mira, nosotros no estamos llamados para llegar a la iglesia y sentarnos. Yo le decía eso al Diego. Y siempre le repetí eso, no estamos llamados para llegar a la iglesia y sentarnos. Y ahora yo me doy cuenta que creo que le presioné mucho. No le di tiempo de que llegue y conozca de Dios y Dios le levante y cure su vida. A él le tocó, creo que en el camino, en el proceso, ir haciendo eso.
Mira, cuando tú llegas a la iglesia, lo que llegas a hacer es a que alguien te anime, a que alguien te dé consuelo, a que alguien te dé palabra. Y eso no está mal. De hecho, para eso está la iglesia. Para eso estamos nosotros. Porque todos llegamos así. O sea, todos sin excepción llegamos necesitando algo de Dios. Y Dios usa a la gente para que a través de ellos podamos llenar esta necesidad. ¿No es cierto? No está mal, está bien que no de vez en cuando, es más, si quieres todos los domingos puedes llegar necesitando de Dios. Pero llega un momento en el que ya lo tuviste, ya recibiste, ahora es momento de dar. Ahora es momento de actuar. Así como te ayudaron a ti, ahora es momento de que tú hagas. Ahora es momento de que no llegues solo a recibir. Vuelvo y repito y no me malinterpreten, no está mal. No está mal, para eso está la iglesia. Cuando necesiten, vengan, para eso está la iglesia. Pero ya cuando recibieron, den lo mismo a sus hermanos. Si ustedes ven que alguien está desanimado, otra vez, anímenle. Si ustedes ven que está triste, háblenle, abrácenle, sonríanle. Eso es servicio. Eso nos hace, otra vez, así, un equipito. Ya. También les voy a decir que lean Marcos 6. Otra vez, no les puse porque son muchos versículos, pero les voy a resumir. Esto es en la multiplicación de los panes y los peces. Jesús está con sus discípulos, ¿no? Y ustedes saben que había muchas veces mucha gente alrededor de él buscando un milagro o buscando su palabra, ¿ya? Entonces, en Marcos 6 nos dice que ya sus discípulos estaban cansados. Entonces Jesús les dice, vengan todos conmigo, vamos a descansar. Entonces ellos estaban trasladándose de un lugar a otro. Entonces les dice, vamos todos a descansar. Y cuando ellos llegaron a donde iban a descansar, resulta que ya había más gente esperándoles. Entonces Jesús les dice a los discípulos, les dice, lo siento, ya no hubo tiempo de descansar, vamos a ver qué es lo que necesitan. Y aquí es cuando les dicen, Señor, tenemos hambre, les dice la multitud. Y Jesús les dice, no, lo que les digo, uy chicos, perdón, ahorita ya no es tiempo de descansar, vamos a ver qué es lo que necesita la gente. ¿Qué es lo que quería Jesús? ¿Mostrarles nuevamente un milagro de multiplicación? No, Jesús no quería, porque ya la gente había visto, los discípulos ya habían visto muchos milagros. Jesús no quería mostrarles uno más. No, Jesús lo que quería en este momento enseñarles es, entiendo que están cansados, pero amamos a la gente. Entonces les estaba enseñando primero poner a su prójimo, a las personas que estaban buscando de Dios, y ayudarles. Les estaba enseñando primero a amarles, a poner sus necesidades. Lo que decía en el anterior versículo, pon a los demás como si fueran superiores a ti. Entonces Jesús bien pudo haber dicho, vean, ahorita no, o sea, estamos cansaditos, déjennos descansar un poquito, dormimos y de ahí sí seguimos. Pero no, Él les iba a enseñar a sus discípulos, vean, hoy no, ya habrá tiempo de descansar, ahorita es tiempo de servir, es tiempo de estar con la gente que nos necesita. Vamos a leer Éxodo 17:12 y dice, cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. A ver, les pongo en contexto, ya. Venían los amalitas, no me acuerdo si es alamitas, venían a atacar al pueblo de Israel, ya. Entonces Moisés se da cuenta de esto y le dice a Josué, Josué, cógete varias personas y ve y haz frente en la guerra, ¿ya? Y entonces le dice, mientras tú estás en la guerra, yo voy a subir al monte a orar y voy a estar orando por ustedes. Entonces Moisés sube y está orando, ¿no? Y aquí dice, obviamente la guerra no duraba 30 minutos, ustedes saben, estaban bastante tiempo ya en guerra y por eso dice, cuando a Moisés se le cansaron los brazos, él ya estaba cansado porque me supongo que ha de haber estado varias horas orando y levantando sus manos. Entonces dice, cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra
y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego, Aarón y Hur sostuvieron sus brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Entonces, Dios me decía que esto también es una manera de servir. Esto es una manera de entregarle a tu hermano, a la iglesia, lo que necesita. Hay muchas personas que están orando individualmente por ustedes. Créanme, hay personas que están orando familia por familia y nombre por nombre por ustedes. ¿Ya? Y como Moisés aquí dice, Moisés estaba sosteniendo a los demás y Moisés ya estaba cansado, obviamente. Y hubo ahí hermanos que le estaban sosteniendo, literal le estaban sosteniendo su brazo el uno y el otro brazo el otro. Y le pusieron una piedra para que él se pudiera sentar y descansar. Entonces prácticamente lo estaban primero levantando para que pueda seguir orando, para que pueda seguir cumpliendo con lo que Moisés había dicho y era su deber. Es más, como líder de la, casi digo congregación, de todo el pueblo, como líder de todo el pueblo, era su deber interceder entre el pueblo y Dios. Entonces en ese momento había gente en guerra, en ese momento había gente que estaba necesitando y Moisés no podía descansar. Moisés no podía bajar los brazos y dejar de orar. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de decirle, Moisés, anda a descansar un ratito. Un versículo importante antes de esto. Decía que cuando Moisés dejaba de orar, los alamitas, los alamitas empezaban a ser superiores a los israelitas y empezaban a ganarles. Y cuando Moisés ya descansaba y volvía a subir sus brazos, Israel nuevamente empezaba a ser superior a sus enemigos. Entonces eso era importante, por eso Moisés no podía bajar sus brazos y dejar de orar. Entonces en lugar de decirle, Moisés, vete a descansar un ratito, no, Moisés, tú tienes un trabajo, entonces nuestro trabajo acá es ayudarte y levantarte. Entonces empezaron a ayudarle, levantándole los brazos, poniéndole una piedra para que pueda descansar. Y ese es nuestro trabajo también como iglesia, levantar a los que, por ejemplo, ahora se han levantado nuevos pastores, nuevos líderes, ¿ok? ¿Cuál es el trabajo de la congregación? Orar por ellos. Porque como siempre nos ha dicho el pastor Chris, siempre, los que estamos aquí al frente somos humanos como todos y nos hemos equivocado. Y si ves algún error en nosotros, somos humanos y somos como cualquier otra persona, pero ora por nosotros para que Dios nos levante, para que no nos desviemos. ¿Por qué? Porque nuevamente, ¿quiénes somos nosotros? Por ejemplo, hoy, ¿quién soy yo? La persona que te está trayendo la palabra de Dios, que Dios quería para la iglesia, soy yo. Por ejemplo, si oras por mí para claridad, para que yo tenga un discernimiento súper clarito de que esta es la palabra del Espíritu Santo, me estás levantando. O sea, estás levantando mis manos, me estás sosteniendo, ¿ya? Pero si en lugar de eso empezamos que, y ahora, y no, ahí no estamos actuando como esos hermanos, no estamos actuando como las personas que debemos levantar, ¿ok? Asimismo, aprovecho, oremos por los pastores Cristian y Juanita, porque ellos están ahora haciendo algo más grande. Entonces ellos están aquí, están allá, están aquí, están allá. Oremos por el pastor Emma y Yari, que ya están allá. Y muchas veces no nos enteramos con qué están luchando ellos. Porque también es duro empezar allá. Aquí ustedes ya me conocen y saben quién soy yo. Allá ellos, muchas personas no los conocen, son nuevos y van a empezar a conocerles y ellos tienen que empezar a levantarse. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que los vamos a levantar en oración, ¿sí? Esto es importante. Otra vez, lean Hechos 6, desde el 1. ¿Qué pasa? Estaban ya, esto es después de que Jesús se fue, ¿no? Ya la iglesia se levantó, el Espíritu Santo vino y los bautizó a todos los discípulos y todos los que estaban ahí. Y en Hechos 6 nos habla de que ya había mucho trabajo para los discípulos que estaban. O sea, ya había mucha gente para los que estaban.
Entonces vienen y le dicen, vienen las personas, dice, de habla griega y de habla hebrea, a reclamarles y decirles, miren, nos tenían que proveer de alimentos y están fallando, o sea, no nos está llegando a las viudas, que es a quien tienen que llegar, no les está llegando. Entonces en eso los discípulos dicen, bueno, creo que es momento de levantar a más personas porque nosotros estamos dedicándonos, que no está mal, estamos dedicándonos a darle el alimento aquí, el alimento físico, ¿ok? Estamos dando el alimento aquí, estamos dando el alimento allá y estamos dando el alimento allá. Cuando nosotros, nuestro trabajo es el de proveer palabra. Y nuevamente vuelvo, tú tienes una función en la iglesia, cumple tu función. Deja a tu hermano que cumpla su función y no pienses que eres menos que tu hermano, no. Cada quien tiene su función. Entonces, mira, los discípulos dicen, nosotros estamos haciendo un trabajo que no está mal, pero que no nos corresponde. Por ende, no estamos parados en donde deberíamos estar parados. Entonces ellos dicen, ok, es momento de ungir nuevas personas y mandarles. Entonces ahí vienen, le ungen a Esteban y a 6 más, le ungen a Esteban y a 6 más para que vayan y hagan lo que ellos estaban haciendo. Proveer de alimento, proveer de lo que la gente necesite, de cosas físicas. Y entonces una vez que ellos recibieron el poder y la bendición del Espíritu Santo, les mandaron, y ahora en cambio los discípulos ahora sí se quedaron haciendo su trabajo, que era dar la palabra de Dios. Y ahí sí empezaron a crecer. Entonces ahí sí ellos empezaron a moverse por acá y a moverse por allá, dando la palabra de Dios. Entonces, si todos estamos en nuestro lugar, la iglesia se levanta y funcionamos todos súper, súper bien. Ya. Vamos a leer primera de Juan 3:18. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Javi. Ya, ahí está. Vamos a leer primera de Juan 3:18. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. ¿Ya? No me acuerdo hace cuánto tiempo Dios me entregó una palabra y vine y la compartí en el mensaje inicial. Y estaba en Oseas 2. Y decía, ya, sí, ya. Lo siento. Estaba en Oseas 2 y nos hablaba del amor. Y Dios a mí me decía, si tú no estás amando a las personas como yo te he amado a ti, tú estás en deuda conmigo. Me dijo así Dios. Y para mí fue una palabra fuerte porque yo pensaba que amaba. Pensaba que le tenía paciencia a mi prójimo. Pero Dios me dijo así, si tú no les estás amando como yo te he amado a ti, porque yo te he tenido paciencia, porque yo te he tenido misericordia, porque Dios ha sido tan fiel conmigo. Y yo hablaba con alguien aquí, yo le decía, cuando a nosotros nos llamaron para estar aquí al frente, yo le decía a Dios, ¿cómo así yo? O sea, yo que he fallado tanto, ¿cómo así yo no me merezco nada? No me merezco nada. Y Dios me decía, es cierto, pero vas a estar al frente mostrando lo que yo te he dado, cómo yo te he amado. Y Dios me decía eso, si tú no estás amando a los demás como yo te amé a ti, tú estás en deuda conmigo. Entonces no es fácil, de verdad que muchas veces no es fácil convivir. Y cuando nosotros nos casamos, no solo hablo del Diego y yo, sé que todos los casados aquí han pasado por eso. Tú vas a conocer a una nueva persona, vas a conocer nuevas costumbres, y llegas a tu casa que ahora es tuya con las costumbres de otra persona, con las costumbres de otra familia. Y ahí hay roces, ahí hay desacuerdos muchas veces. A veces no estás ni conforme ni te gusta y es como que ya bueno, o sea, si así son las cosas, bueno, vamos a aceptar. En este momento, tú es cuando de verdad decides amar, no es cuando tú decides casarte, no es cuando tu esposo te dice, ¿quieres casarte conmigo? Y tú dices, sí, no es cuando decides amar ahí, no vienes y te paras acá y te casa el pastor y te dice, ¿aceptas? Sí, acepto. No estás en ese momento precisamente decidiendo amarle.
tú estás decidiendo amar a la otra persona el momento en el que nada está bien, el momento en el que te habló feo, el momento en el que hizo algo que te ofendió, hizo algo que te dolió. En ese momento estás realmente decidiendo amarle. En ese momento tú realmente te das cuenta cómo Dios te ha amado a ti después de todo. Entonces yo debo amar a sí mismo. Y yo me acuerdo de la palabra que Pastor Luke nos trajo hace un año. Y él nos decía que en el matrimonio y en todos lados ahora, yo me doy cuenta aquí en la iglesia como hermanos, para poder empezar a funcionar y levantarle a la iglesia, es importante que nosotros nos mostremos gracia los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Qué es gracia? Es que tú tengas algo que no mereces. Entonces, no debes de esperar tú solo gracia para ti. O sea, yo sé que me equivoco, pero tenme paciencia. No es, esa es una parte. La otra parte es, sé que la otra persona se equivoca y también le tengo paciencia. Y no solo eso, porque me acuerdo algo que a mí me cambió la vida. Una vez estábamos aquí y llegó una persona súper complicada y yo me puse a discutir con esa persona, me acuerdo, fue una discusión de alzar la voz. Y cuando me fui a la casa del pastor Cris, el pastor me agarró y me dijo, Daya, ¿cuál es tu deber en este momento? Y yo le dije, tolerarle. Y me dijo, no, en este momento tu deber es amarle. Eso me dijo. Y ahí a mí me cambió el chip de ¿qué es amar de verdad? No es tolerarle, no, es amarle. Muéstrale ese mismo amor que recibiste de Dios, muéstrale a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Y ahora que estamos hablando específicamente a tu hermano. Si algún momento tienes algún problema con algún hermano, no te quedes callado, porque ahí es donde actúa el diablo. Y actúa bien bonito en el silencio, en lo oscuro, en lo callado, ahí actúa el diablo. Es decir, voy a poner un ejemplo. Lili viene y me dice, estábamos, no sé, y me habló feo Lili. Y yo me quedo callada ahí. Y empiezo. Pasó una semana y yo sigo resentida. Y pasó otra semana y llego, hola Lili. Y hola Lili. Y dejo pasar una semana. Y dejo pasar otra semana. Y dejo pasar el tiempo. Y el diablo va poniendo y va sembrando y va sembrando. Y no va sembrando solo en contra de Lili. De repente vino Moni y también hizo lo mismo. Y yo, entonces algo tienen en contra mío. Algo, o sea, creo que no me quieren aquí. Créanme que así pasa, así funciona. El diablo a veces es súper inteligente. Yo digo que otras veces es tonto porque quiere volver a hacer lo mismo. Pero cuando lo hace por primera vez es súper inteligente porque empieza y pone sutilmente, y pone sutilmente. Y tú no te das cuenta. Entonces, si alguna vez tú tienes un hermano que hizo algo, habla con él. Saca a la luz, porque eso dice en la palabra de Dios. Saca a la luz lo que el diablo está escondiendo. Y cuando tú saques a la luz, todo se va a aclarar. Les cuento, y se me viene a la mente algo que me pasó una vez. Estábamos aquí practicando y yo estaba con una persona, estábamos practicando la danza y no sé qué pasó, pero según yo le hablé feo. Entonces, y a mí me daba eso en el corazón, según yo le hablé feo. Y me daba y yo dije, no, tengo que hablar. Y fui y le dije, oye, perdón, te hablé feo. No me di cuenta. Me dijo así, no sé, ¿sabes qué? No importa, no me di cuenta. Y yo dije, genial, chévere. Pero fue ese instante, fue ese mismo día, porque yo les digo, Satanás ya hizo lo que yo les cuento, es verdad. Parece chiste, pero es anécdota. No, es verdad, es verdad. Satanás ya hizo conmigo eso una vez y yo me fui de la iglesia. Ya hizo eso conmigo una vez, me puso algo en contra de hermanos y yo dije, a ver, aquí creo que ya me están empezando a tratar mal, me voy y me fui. Y me fui durante 4 años y ahí mi vida se hizo un caos. Y cuando volví, quiso hacer lo mismo. Por eso les digo, él la primera vez fue astuto porque yo no me di cuenta. Y la segunda vez quiso hacer lo mismo y yo le enfrenté al diablo y le dije, eres tonto. Le dije, eres tonto, Satanás, porque yo me estoy dando cuenta de lo que quieres hacer. No te voy a dejar. Y le dije, no te voy a dejar. Esta vez no voy a creer tus mentiras. Entonces, por eso yo decidí nunca más dejar algo
calladito, en lo oculto, y para la próxima semana. Nunca más. Nada para la próxima semana. Hoy sientes que le viste mal, sientes que le hablaste mal, ve y dile. Y si sientes que alguien te habló mal, ve y dile. Dile, oye, ¿sabes qué? Siento que me hablaste mal. No sé si tienes algo en contra mío. Puede simplemente que ese día esa persona haya tenido un mal día y ni siquiera se dio cuenta. Entonces, ¿y cuál es tu deber? Oye, perdón, no me di cuenta, pero no tengo nada en contra tuyo. Ya, todos, las paces, vamos. Entonces, nuevamente, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y nuevamente, ¿por qué esta prédica se llama Manos a la Obra? Porque aquí dice, no amemos nuestra iglesia, vamos a cambiarla así, no amemos a esta casa, que muchas veces nosotros decimos eso, no amemos esta casa solo de palabras para afuera. Y en redes sociales, esta es mi iglesia, y yo amo mi iglesia. Eso está bien, porque le damos a conocer a las otras personas cuál es esta casa. Pero aquí dice clarito Dios, no amemos esta casa solo de labios para afuera. Vamos a actuar, vamos a hacer cosas para que nuestra casa se levante. Vamos a leer 1 de Timoteo. No descuides el don que recibiste mediante profecía, cuando los líderes de la iglesia te impusieron manos. Aquí es súper claro lo que te dice, a ti, a mí, no descuides el don. Muchas veces nosotros le culpamos a Satanás de todo. Es que el diablo hizo, es que el diablo me dijo, es que el diablo… No, muchas veces somos nosotros los que dejamos de entrar. Y aquí dice clarito, tu deber es no descuidar el don que recibiste. Tu deber es ponerlo al servicio de la iglesia, como ya habíamos visto en los versículos anteriores. Tu deber es servir a los demás. Como estás sirviendo a Dios, sirve a los demás. Y nuevamente volvemos. Tenemos una iglesia en el valle y tenemos una iglesia aquí. Y hay personas que están allá y acá. No debería ser, no tendría por qué ser un doble esfuerzo para aquellas personas, sino más bien debería levantarse gente aquí y gente allá. ¿Para qué? Para que cada quien se quede en su iglesia, ¿ok? Entonces hoy es momento de que te levantes y no descuides tu don, no lo hagas a un lado, no lo pongas en pausa. No digas, bueno, es que ahorita, chuta, sí estoy un poquito ocupada, voy a ir después. No lo pongas en pausa. Muévete como Dios te está mandando a moverte. Si Dios hoy te está mandando a levantarte, hay ministerio de niños, hay ministerio de jóvenes y ahora necesitamos alguien para el ministerio de jóvenes, maestros de niños, necesitamos gente en la alabanza, necesitamos gente en la limpieza y gente, mira, la canasta de amor, ese siempre es servicio a la iglesia. Sí, porque esa canasta no es para los pastores, esa canasta, como siempre te decimos, es para una familia de la iglesia que lo necesite. Y está bien porque el pastor Emma nos decía, muestra el amor de Dios a las otras personas y trae gente a la iglesia. Súper bien. Pero en la Biblia dice que primero te encargues de tu casa y de los tuyos. Entonces esa canasta de amor es para esta casa. Entonces ahí está el servicio. ¿Ya? Y por eso digo, nunca debe ser un doble trabajo. Más bien, levantémonos esta vez para poder servir en la iglesia. Y por último, este es en Isaías, cuando Dios le está llamando a Isaías, ¿ya? Y le dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, es Isaías, no respondiendo, aquí estoy, envíame a mí. Esa es la respuesta inmediata de Isaías al llamado que se le está haciendo. A ver, es como que, a ver, ¿quién aquí quiere ir? Hay que ordenar la iglesia, porque mira, tú vienes el domingo y ves todo ordenado. Créeme que no se ordenó el domingo. En la iglesia se trabaja de lunes a sábado. Si hay danza, los danzarines se prepararon antes para llegar y danzar aquí. Le dieron días para repasar. No vinieron el domingo. Si la iglesia está ordenada es porque alguien vino antes y la ordenó. Si la Santa Cena está preparada es porque antes vino y la preparó.
Y hay mucho trabajo por hacer de lunes a sábado. La vida de iglesia no es solo los domingos. La vida de iglesia es de lunes a sábado. Y por eso hoy necesitamos gente que se levante y diga, a ver, la iglesia necesita, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y hoy quiero que te pongas a orar, que nos levantemos juntos para orar y les pido que se pongan de pie. Y en tus palabras. Y si aún no estás listo, ok. Pero hoy es un claro llamado de que Dios te está diciendo, mira, si tú sigues mis tiempos y me crees que ya es el tiempo de que hoy te levantes, todo va a fluir. Todo en tu vida va a fluir. Todo, todo, todo. Y vuelvo a lo que yo les decía con los jóvenes. ¿Qué pasa? Nos hicimos amigos cuando empezamos a fluir, a servir, perdón. Ahí empezamos a fluir cuando empezamos a servir. Y yo les decía, mira, yo no le he conocido mejor a Dios, sino cuando he estado sirviendo. Cuando yo he estado sirviendo es cuando conocí realmente la necesidad de las personas y ahí entendí el amor de Dios. Y entendí que Dios llena necesidades de otras personas mediante mi persona. Y es porque yo le estoy diciendo, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Si tú tienes un sueño, si tú tienes, estoy hablando de Dios, no, Señor, si tú tienes un sueño y si tú tienes una visión con la que me creaste a mí, ayúdame a cumplirla. Y hoy te pido que te pongas eso en el corazón y te pongas a orar. No sientas que no es tu tiempo, no sientas que lo que haces no es importante, no sientas que nadie ha visto tu servicio, sí lo hemos visto y Dios lo ha visto, que es más importante. Dios ha visto tu corazón y todo lo que haces. Y en este momento ora y dile a Dios, aquí estoy. Hoy mi iglesia, mi casa me necesita. Y hoy quiero poner manos a la obra. Ese don que tú me has dado, quiero ponerlo a tu servicio. Ese don, Señor, aquí estoy. Envíame a mí. Así como Isaías le contestó, hoy te animo a que hagas lo mismo. Dile, Señor, envíame, estoy aquí para lo que tú me pongas, para tu servicio, estoy aquí. Amén. Gracias a Dios. Qué bestia. Yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de Dayita, porque realmente se ve que Dios pone su sabiduría en ella para hablar. Y eso es súper importante. Saben, pararse aquí no es algo sencillo, pero cuando lo haces en tus fuerzas es menos sencillo aún. Cuando tú dejas que Dios comience a hablar y que el Espíritu Santo comience a obrar a través de ti, todo se comienza, la palabra no es a facilitar, pero Dios comienza a hablar a través tuyo y todo fluye. Y realmente eso es maravilloso. Yo hace un tiempo, hasta hace muy poquito tiempo, tenía algo en el corazón. Les quería contar como testimonio. Y es que yo tenía este pensamiento súper ecuatoriano. Y yo digo así porque muchas de las personas que estamos aquí tenemos ese pensamiento de que tenemos que trabajar un montón para obtener una recompensa justa por lo que trabajamos. Y así yo había vivido toda mi vida. Como dice el Juli, yo he vivido toda mi vida. Y yo trabajaba y cuando sentía que realmente me merecía ese sueldo, me merecía eso, me sentía satisfecho porque decía, he trabajado por esto y esto es lo que tomo. ¿Y qué pasó últimamente? Que cuando Dios me llamó realmente a servir de verdad, a ponerme a su servicio y me dijo, por favor, deja todo en mis manos. Cuando tú dejas todo en mis manos y comienzas a trabajar en mi obra, yo trabajo en lo tuyo. Tú ocúpate de lo mío y yo me ocupo de lo tuyo. Yo me ocupo de tu familia, yo me ocupo de tu provisión, yo me ocupo de todo. Y eso es difícil porque tú dices, ok, ¿cómo lo suelto? ¿Cómo lo hago? Y de pronto llegó un momento en el que de la nada yo estaba con un trabajo con horario de oficina y aún más y tenía problemas incluso para que me paguen y todo. Y yo decía, pero si ahorita estoy así medio tembleque, ¿cómo va a ser si es que suelto todo? Y dejo mi razón a un lado y comienzo a trabajar en las cosas de Dios de lleno. Y Dios me decía, confía. Y solté. Y yo les puedo decir,
es de las veces en las que más amado me he sentido por Dios. Dios me dio de la nada un trabajo en el que yo le digo a Angie, y el otro día conversaba con mi mamá y también le decía, todavía me es difícil entender porque yo en este trabajo no hago mucho, no hago tanto, realmente trabajo y si yo quisiera trabajos un poco de horas en la semana y cuando llega el día de paga, mi mente está, ay, no sé si me van a pagar, tal vez no, y que no trabajé demasiado, y pum, y la paga está ahí. Y no solo está ahí, está multiplicada, es mucho más de lo que espero. Entonces yo digo, hay bendición en el servicio, hay mucha bendición en el servicio. Y si Dios te está llamando a servir, a hacer algo que tal vez tienes miedo de hacer o tienes temor, porque por un montón de cosas, ¿qué dirá el Camacho? Como dice Cris. Deja en manos de Dios. Dios va a actuar, Dios va a obrar y Dios te va a poner en el lugar justo en donde Él quiere que estés. Y cuando tú te dejas usar por Dios, Él comienza a actuar, Él comienza a hacer y Él comienza a obrar de maneras en las que tú no te vas a explicar cómo, pero las cosas salen, las cosas fluyen y las cosas van bien. ¿Ok? Quisiera recordar el versículo en el que nos dio Alicita hace 2 domingos, si no me equivoco. Y esto es una promesa y es una promesa para todos, Deuteronomio 28. Y aquí dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Si obedeces al Señor tu Dios, ¿ok? Y una parte de obedecer es el servicio. Porque Dios nos manda a hacer 2 cosas súper importantes. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú amas a tu prójimo, estás amando a esa persona que tienes al lado. Ese prójimo es la iglesia. Y en la iglesia, el servicio realmente es lo que cuenta, lo que Dios te llama a hacer. ¿Y cuáles son las bendiciones? Bendita será tu canasta y tu bandeja de amasar. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán por ti por un camino, pero huirán de ti por 7 caminos. El Señor bendecirá tus graneros, todo el trabajo de tus manos. Él te bendecirá en la tierra que te ha dado y el Señor establecerá como su pueblo santo conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Es una promesa de bendición para los que sirven y para los que obedecen su palabra. Y sobre todo, esto es algo que mi mamá me repite siempre, que todos los días, y aprovecho la oportunidad. Padres y madres, oren por sus hijos siempre. Siempre manténganos en sus oraciones y hijos, honren a sus padres. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie, porque a eso nos llama Dios, a esa sobreabundancia sobrenatural. Amén. Gracias, papá.